Estábamos viendo la parte de reconocimiento, si no estoy mal. Vamos a ver, estábamos viendo los nuevos proyectos que habían sacado las NEF, cómo se los reconocían. Entonces, hoy miremos el reconocimiento, cómo se hace un reconocimiento de normas internacionales, tanto de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. ¿Listo? Espérenme un momentico, les comparto una pantalla. Yo no sé si en la casa donde vivo o donde una amiga, no estoy segura. Si me la saqué porque en la otra casa también me lo saqué para lavar la ropa. Y no me acuerdo si lo dejé allá o ahí se me lo robó un maestro. Pero me robaron el más caro, el negro. Y yo le dije, mamá, si ves negro, hermano, no te dejes escuchar. A ver que me abra. Mamá se te regaló. ¿Sí? No, se toma la ciudad. No hay que cargar cosas de valor. A ver ahí. Ahora ya no. Es que esa tía me puso paquetes de plata. Paquetes de plata no están con el robo. Y es que tengo las cartucheras, claro. Ustedes me dicen, chicos, si ven la pantalla. ¿Listo? Sí, profe, ahí está compartida. Bueno, aprovechemos. Tenemos una horita de clases. Voy a ser condescendiente con ustedes y conmigo hoy. Gracias, profe. Bueno, entonces mirábamos, muchachos, cómo se puede dar el reconocimiento de los diferentes grupos de la parte financiera, ¿no? Bajo normas internacionales. Recordemos que el reconocimiento bajo norma local es una manera, o sea, tiene un proceso, un estudio, y bajo norma internacional ya nos vienen y nos exigen un poquito más y nos dicen para nosotros poder reconocer un activo, un pasivo, un ingreso, debe de cumplir con con ciertas condiciones, ¿no? Que ya lo rigen otro tipo de normatividad. Espérenme, sino que si yo ingreso a una y están ingresando, me toca salirme. Entonces, lo primero que vamos a mirar, ¿qué es? ¿No? ¿Qué es? Ya, yo creo que ahí podemos arrancar. Pues si no estaba... Bueno, ¿qué es reconocer, ¿no? Una partida dentro de los estados financieros? Cuando nosotros la norma nos dice vamos a reconocer una partida dentro de estos estados financieros, quiere decir cómo la vamos a ingresar en los estados financieros, cómo la vamos a registrar, de qué manera y cómo nos permite nuestra contabilidad o nuestras normas internacionales registrarlas. Dentro de los estados financieros, recuerden que hay toda la parte de lo que son activos, ¿no? Pasivos. Bueno, tenemos la situación financiera que está activo, pasivo y patrimonio, y tenemos el estado de resultados integral, que es los ingresos, los gastos y los costos, ¿cierto? Entonces me dice que bajo la norma ya de NIF, yo tengo que ir identificando cómo reconozco cada aspecto de estos. ¿Cuándo yo puedo reconocer un activo? Empecemos por la parte de los activos. ¿Quién me recuerda que es un activo?
Son bienes y servicios, profe, que tiene una empresa. Es un activo el cual circula para un beneficio económico hacia el futuro. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Otro concepto? ¿Otro concepto de activos? Profe, un activo es un bien o un derecho que una empresa tiene Derecho. o una persona. Listo. Me falta una palabra clave que no me la han dicho. ¿Alguien más? ¿Un activo? ¿Qué El característica activo tiene? es un recurso que tiene un valor. Bueno, lo que ustedes me dicen, es un bien, es un derecho, es un recurso, ¿no? Pero que debe de ser controlado. Que tenemos que controlarlo. Si yo no lo controlo, no me lo reconoce mi norma como activo. Esa es una de las características que yo tengo que cumplir para que en normas internacionales me reconozcan un bien, un derecho o un recurso como activo. Un pasivo. Para ustedes un pasivo. Una obligación financiera, profe. Una obligación. Yo creo que ese concepto sí lo tenemos claro, ¿cierto? El pasivo nos representa en todo sentido una obligación. Nos representa un valor a pagar a entidades, a terceros, a diferentes, sobre todo entidades y terceros, pues, ¿no? Que tengamos. Es una obligación, es una deuda, es un recurso que debemos, un recurso económico que debemos de entregar. Entonces, cuando ya reconocemos un activo y un pasivo, podemos decir que el sobrante o lo que se estima de residuo es la parte ya del patrimonio, lo residual. Cuando yo una vez tomo mi activo y le quito mis pasivos, viene la parte de mi patrimonio. Pero chicos, no nos vamos a ir todavía hasta allá, vamos a seguir en la parte de acá. Para yo tener presente, voy a saltarme este pedacito. Aquí. Para yo tener presente cuándo yo voy a ir reconociendo cada uno de estos aspectos dentro de mis estados financieros, yo tengo que empezar a desmenuzar un poco más cada elemento de estos. Entonces, si decimos que un activo es un recurso económico presente y que tiene que ser controlado, ¿cierto? Tenemos que decir que para que esto se nos dé en un reconocimiento válido, este tiene que contemplar unas ciertas condiciones. Esas condiciones se dan dentro de esta comparación. Entonces, miren, es un recurso económico, es un derecho que tiene potencial de producir beneficios futuros. O sea que para que a mí me lo reconozcan como activo, ese recurso tiene que producirme beneficios económicos. Si no me está produciendo un beneficio económico dentro de la actividad de mi empresa, no me lo reconocen como un activo. De una u otra manera tiene que aportar. Miren, de ahí la diferencia, chicos, cuando son empresas de persona natural que le dicen cuáles son sus activos comerciales. Porque puede ser que un dueño tenga una cafetería y en esa cafetería tiene maquinaria, mesas, toda la parte de materia prima, ¿cierto? Pero él tiene un carro. Entonces le dicen, ese carro dentro de NIF, ¿usted lo maneja como activo? Ah, vamos a la pregunta. ¿Ese carro me produce beneficio para la empresa? ¿Es un carro de transporte de alimentos? ¿Es un carro de transporte de mercancía? ¿O es un carro simple y sencillamente de uso personal? Depende de eso porque puede ser un activo general para el dueño, pero para la empresa no es un activo financiero, que es lo que la norma o las NIF nos dicen, los activos acá los vamos a reconocer siempre y cuando sean
que produzcan beneficios económicos. Que aparte de que los controlan, estos me generen hechos financieros o bienes financieros. Entonces cambia ya la normatividad. Lo que antes, todo lo que tenía el señor, sea casa, carro, lotes por fuera, así no les esté dando uso para la empresa, eran y conformaban activos para esa persona. Y en renta así se los demostraba y así se los podía descontar. Ahora en renta hay dos manejos, ¿cierto? En renta usted puede mirar cuál es un activo comercial y cuál es un activo de uso personal. ¿Qué manejo le da al uno y qué manejo le da al otro? Aparte de que me genere beneficios este activo, yo tengo que controlarlo. Tengo que tenerle un control en el cual yo le voy identificando qué tipo de riesgo o qué tipo de incremento se pueda dar, qué tipo de beneficio pueda tener. Nos presentan una comparación, miren, de cómo se manejaban los activos del decreto 2270 del 2019 para atrás y para adelante. Entonces nos dice que antes de este decreto, un activo era un recurso controlado por la entidad como resultado de eventos pasados, del cual se espera que fluyan beneficios futuros a la entidad. Y la definición que la dan después dice que es un recurso económico presente, o sea, que lo veo ahí, que lo controlado por la entidad como resultado de eventos pasados. ¿Cuál es la diferencia? No es necesario demostrar que genera beneficios económicos futuros. Miren, antes decía que influya con beneficios económicos futuros, que me pueda dar posibles beneficios. Ahora no, ahora hablamos del presente. Si efectivamente en el presente me está dando beneficios, ya es más que suficiente. Yo lo reconozco como activo. Más adelante, pues no se sabe, ya le doy otro tipo de manejos y ya no lo voy a estar usando. Pero si en ese momento me genera beneficios, va a ser un activo y le voy a dar un uso conforme la norma me aplica, que yo debo de darle tratamiento a ese tipo de activos. Permítanme un momentico. Se me salió, quiero compartirles. Bueno, mientras me va abriendo. Asimismo, se le da uso a lo que es o a lo que corresponde como pasivos. La norma también nos viene y nos dice cómo debemos de manejar los pasivos. Ellos se enfocan mucho en la parte de activo y en la parte de ingresos, la verdad, las normas internacionales. Los pasivos sí tienen un manejo especial, pero no son tan, digamos, no tienen tanta cosita, tanto detalle que nos pueda evitar que reconozcamos un pasivo como un pasivo. Yo creo que la norma es más que clara, que una vez se reconozca la obligación y se tenga soporte de que el hecho ingresó en el momento ocurrido dentro y se registró en el momento ocurrido dentro de la empresa, entonces este pasivo será reconocido como tal. Otro de los elementos son los ingresos, los costos y los gastos. Eso los vamos a ver más acá abajito. Entonces también nos habla, espérenme porque es que no me baja bien, del reconocimiento de estos.
Se traba. Ay, bolas. Entonces nos habla de un reconocimiento del resto de elementos. El pasivo, como les decía, pues era la obligación presente que se debe de transferir un recurso económico. Lo que sí nos hace una aclaración aquí es que un pasivo no surge cuando existe el compromiso nomás, sino cuando ya está el soporte como tal, lo que yo les decía, tiene que haber un soporte de que efectivamente es un pasivo real, ¿no? No es, por ejemplo, es que yo tengo un pasivo porque tengo un contrato de compra-venta y yo tengo que pagar esa deuda. No, el pasivo ya es no solamente el contrato, sino cuando ya hay una escritura, cuando ya hay una hipoteca, cuando ya hay un pagaré. Entonces, las estimaciones como tal de los hechos que generan o respaldan ese tipo de deuda tienen que ser más concretos. Porque muchas empresas antes creaban pasivos de la nada, solamente con contratos así nomás, por ejemplo, habían deudas o creaban pagarés, pero los pagarés no eran registrados. Entonces acá la norma lo que sí le dice es que para reconocerlo, para definir bien el pasivo, yo tengo que tener reconocido un soporte como más completo para yo poderle dar uso o reconocimiento a estos. Nos vamos a la parte de los ingresos. ¿Cómo se maneja la parte de los ingresos? Ya sabemos que un ingreso es todo lo que a usted le genera movimiento financiero pertinente a o que lleva a, ¿qué se llama eso? A la creación, no, al aumento de sus beneficios financieros como tal, ¿no? No solamente son las ganancias, los ingresos no son las ganancias, los ingresos es todo dinero que ingresa, valga la redundancia, por los hechos ocurridos, ¿cierto? Que tienden a subir y que tienden a darle unos beneficios. A eso hablamos cuando son de ingresos. ¿Cuándo lo reconoce usted acá en NIF? Un reconocimiento de ingreso, dice, para yo poderlo reconocer, ese ingreso tiene que ser medido con fiabilidad. O sea, que tiene que ser demostrado. No puede decir, es que Julanito de tal me va a comprar, hay una, no sé, un acuerdo de compraventa y me va a comprar tanto, entonces yo voy a registrar ese ingreso. No, tiene que haber un documento de fiabilidad, un medio por el cual usted compruebe que efectivamente se lo puede registrar. Ese medio normalmente, o ese elemento, acá en la parte contable se llama factura o documento equivalente, ¿cierto? Es como el único requisito que usted puede demostrar que ese ingreso sí es real. Miren, a veces la gente también se inventa ingresos, pero no tienen el soporte. Si usted no tiene soportado su ingreso, pues no lo puede llevar o no lo puede manejar bajo norma de contabilidad. Es raro, porque la mayoría de gente lo que quiere es disminuirlos, ¿no? Demostrar unos ingresos bajitos, pero en algunas ocasiones para términos financieros, sobre todo, siempre le dicen, bueno, demuéstrenme un poco más de ingresos, a ver qué manejo podemos darle. Y en algunas ocasiones tienden las empresas o ahí es donde dicen a elevar su parte financiera. Pero cuando a usted la norma le dice, no, a mí me lo tiene que soportar con un documento, como tal, el único que soporta un ingreso es una factura. Un documento soporte o equivalente a factura. Los gastos, ¿sí? Profe, ¿para qué se utilizaría mentir, digámoslo así, En la parte la parte de los ingresos? financiera, sí, verás, ¿no? Cuando hay... Para,
Sí, ¿en qué momento Oh. los necesitan? Adicionar los ingresos, verás, le comento. Sí, Les voy a comentar casos reales. Cuando hay empresas que trabajan con licitaciones, ¿no? Las licitaciones se mueven mucho con indicadores financieros, si cumplen o no cumplen. Se llama un proponente. Para usted poder registrar sus proponentes tiene que demostrar muy buenos ingresos con muy buenas utilidades. A veces las empresas no los tienen. ¿Qué hacen? Inflar los estados financieros para que así los indicadores les dé un porcentaje aceptable y ustedes puedan concursar y la empresa pueda concursar dentro de determinada licitación. Y aparte que pueda concursar, pues pueda salir ganadora. Entonces, de ahí, sobre todo cuando son contrataciones, para contrataciones públicas o privadas, porque ahorita ya está en lo privado, piden licitar, les interesa a muchas de las empresas que de pronto no cuentan con este tipo de estados financieros buenos, elevarlos, demostrar que sus ingresos son buenos. Y si tienen buenos ingresos, pues obviamente van a tratar de sacar una muy buena utilidad. Entonces dicen, hay que contratar con tal empresa porque miren, si tiene un respaldo, ¿no? Si tiene una parte de buen movimiento. Sobre todo para contrataciones lo hacen, para inversiones en la parte del extranjero lo hacen, para créditos financieros con bancos también lo manejan mucho, también lo único que no nos interesa mentir con los ingresos y tratamos es de disminuirlos es para la parte tributaria, pero para las demás cosas se mueve mucho, en el campo se mueve mucho la inflación de los estados financieros o el maquillar los estados financieros para poder demostrar que la empresa es una empresa que se llama buena, entre comillas, digamos. o sea, profe, que luego se volvería a maquillar, digámoslo así, el estado de resultados para que no afecte la parte de Para que no tributos. afecte la parte tributaria. Miren que yo conocí un caso en una empresa cuando recién se empezó a hacer lo de las normas internacionales y decían que todos los informes tenían que ir conforme a las normas internacionales. Todo lo que se mande a la super tenía que coincidirnos con lo que se mande a Cámara de Comercio, con lo que se mande a Industria y Comercio, porque por lo general, si ustedes se dan cuenta, los que ya estén de pronto en el campo laboral, muchos, la Cámara de Comercio la renuevan con unos activos que no son los reales, porque en Cámara de Comercio el valor de los activos es el que les va a generar el pago de la Cámara, como tal, el pago de la renovación. Entonces lo que hacen es disminuir el monto de los activos para que les dé un valor a pagar pequeño. Pero cuando se trabaja con licitaciones o cuando ustedes quieren inflar sus estados financieros, pues se expone que todo tiene que coincidir. Y es un borolo en esa contabilidad. Cambiaron la parte financiera en la contable, o sea, en lo real, digamos, para que así el informe que se vaya a Cámara, a bancos, a Super, se vaya de tal manera que coincida todo. Se crearon activos que no existían, entonces tocaba subir porque los indicadores no permitía, no cumplían con los requisitos para poder licitar, entonces se crearon activos que no existían, ¿cómo? Con contratos nomás de compra-venta. No había unas escrituras, entonces decían la empresa, en las notas de los estados financieros se reflejaba que la empresa tenía unos lotes que estaban solamente con documento de contrato de compra-venta, no había una escritura, pero que ya eran de la empresa, a pesar de que no habían unas escrituras. Y antes no los permitían, y entonces se lo metía dentro de los activos. Se empezó a subir los activos para que les dé unos buenos indicadores. Se crearon unas ventas a determinadas personas que nunca se expidió factura. La ventaja era que acá los ingresos eran excluidos, entonces no nos exigieron como la parte del IVA, porque no se pagó el IVA en su momento de esos ingresos. Entonces
como que se pudo hacer. Pero se cambió todo eso y tocó cambiarlo en el momento en que ya dijeron no vamos a ir más, porque se mantuvo arrastrando un montón de saldos y un montón de cuentas que no eran reales. Se disminuyeron pasivos, se eliminaron unos pasivos que sí eran reales, pero dijeron, bueno, estas son personas naturales, que les debemos a personas naturales, que ellos no nos van a reportar. Solamente dejaron los pasivos de las empresas, no pasivos a empresarios pequeñitos, a los cuales no manejaban como una contabilidad muy grande. Y después fue otro trabajo para volver a armar la contabilidad real. Pero sí lo hacen. Eso es cuando, o incluso algunas ni siquiera las manejan, digamos que las pasan en un momento y luego vuelven y las dejan bien, ¿no? Dejan las dos y llevan las dos. Tienen la contabilidad para entidades externas y tienen la contabilidad para la parte tributaria. Entonces a la parte tributaria sí le montan todo lo real y a las externas, que son las de contratación, ¿sí? ¿No es delito, profe, o puede tener sanciones o algo así? Sí, donde lo lleguen a coger, claro, le acaban y lo mandan a comer arroz con cuchara de palo. El más perjudicado es el representante legal, ¿no? Porque recuerden que los responsables de los estados financieros ni siquiera es el contador, es el representante legal. Ya por implicaciones indirectas, digamos, o por responsabilidad compartida que debemos de tener los contadores y los revisores, pues también nos abarcan. Pero sí hay gente que se presta. Hay gente que se presta y manejan esas dos clases de contabilidades. Hoy por hoy ya la gente ha tratado, ¿no? Yo creo que antes la evasión de impuestos era mucho más alta. La evasión de impuestos era, digamos, se daba por todo lado. Todo el mundo le quería hacer el jaque mate a la DIAN. Pero hoy por hoy la DIAN ha puesto ya muchos controles. Entonces, miren, nos dicen que para yo aceptarle a usted un gasto, ese gasto tiene que ir soportado con factura, con pago electrónico. Si no, tampoco se lo acepto. Para yo aceptarle a usted un bien, una depreciación de un bien, ese tiene que ir con manuales de políticas contables, donde estén estipuladas esas depreciaciones, con sus debidos soportes de facturación, con su debido cotejamiento de que sí generó o no, o sea, el uso del bien, si sí está presto para actividades de la empresa o no. Entonces, de una u otra manera, ya los espacios o los huecos que había para la evasión, pues se van cerrando. No quiere decir que todavía no las haya, ¿no? Las hay. Por eso es que todavía se sigue presentando mucho tumbis, ¿no? Pero ya el espacio es menos. Ya los profesionales que se prestan para eso, pues ya es menos. Ya como que uno no se expone, ¿no? A esa parte. Porque sí, los delitos son graves. Bueno. Profe, Ajá. a mí Dime. me llegó una información donde yo estaba el IVA a unos productos y la persona no lo estaba pagando allá en la empresa. Eso no, A ver, espérate, no te tengo me ningún cortaste. inconveniente. A ver, Sí, espérame, profe. no te escuché bien. Dime de nuevo. Profe, ahí me llegó una información que yo compraba unos productos con IVA y que la persona quien me cobraba el IVA no lo pagaba. Eso no tengo ningún problema yo, ¿no? Eso es problema de la persona quien hace eso, ¿no? ¿Y por qué te llegó a ti? Qué raro que te haya llegado a ti, ¿no? ¿Te llegó Sí, ahí quién? me ¿Pero llegó, quién fue te mandó el por, mensaje? ¿De la DIAN? una persona que está metida en la empresa, Ah, un mensaje, entonces, te sí, chismosearon, sí, como quien dice. sí, Yo dije un mensaje de la así DIAN, yo es. dije, qué raro que te manden eso a ti. No, Ah, no. no, eso ya no es problema tuyo. Tú pagas tu IVA, porque tú lo pagas en el momento en que compras, ¿cierto? Recuerden que el IVA paga. Entonces tú lo pagas y tú tienes tu soporte de la factura donde has pagado tu IVA. Y en la factura dice que ahí la pagaste. Que allá la empresa, y eso hay muchas, que se olvidan de generar el IVA en el momento que es, o que a veces no lo pagan,
pues esas ya las sanciones son para las empresas que se están quedando con el IVA de la otra persona que sí la pagó. Pero ya tú no tienes nada que ver, a ti ahí ya no te van a sancionar por nada, tú estás pagando el IVA normal. O sea, tú como comprador no tienes riesgo, tú tienes riesgo como vendedor, o no cobrarlo como vendedor, pero como comprador no. Como comprador. Ya, profe, gracias. Bueno, chicos, en ese orden de ideas, la SNIF nos permite también, ya no sé por qué se me bloquea acá, nos permite identificar por cada rubro una normatividad específica. ¿Cómo yo les puedo dar ese manejo? Miren, esta partecita de aquí es bien interesante los que se quieran meter en el cuento. La encuentran en el módulo en la página 42. Cuando son un poquito más curiosos, van y buscan la parte de las NIF. Nos habla de todo el tratamiento de la mayoría de los activos especiales que se maneja dentro de una empresa. Entonces nos dicen, ¿cómo yo puedo manejar un activo no corriente cuando es para la venta? ¿Cómo yo puedo manejar el deterioro del valor de los activos? Miren, y nos mandan las NIF, donde está el manejo. Como les digo, en el momento en que ustedes tengan tiempito, ustedes pueden leer a qué hace referencia las NIF 5, las NIF 36. Y si ustedes tienen alguno de los casos, de aquí se pueden guiar. Lo que uno más maneja es como el deterioro de los activos y la parte de los inventarios, ¿no? Que es lo que más se maneja en las empresas. Pero hay empresas que manejan inversiones y que no saben qué modelo darle o qué tratamiento darle. Aquí nos dice que en la NIC 18 usted va a encontrar todo el manejo de las inversiones, de qué manera las reconoce, en qué momento, cuánto es el porcentaje que le permite reconocer y cuánto no. La propiedad de inversión. Miren, antes toda la propiedad estaba en la planta y equipo, ahora hay propiedad de inversión, que son propiedades que no están directamente adjudicadas a la empresa, sino que están en proyectos de inversión, los anticipos, todo eso. Entonces, en la parte del manejo de los activos, ustedes pueden encontrar, esto les dejo como tarea, como curiosidad para que ustedes busquen, pueden encontrar, chicos, cómo es el manejo de cada una de estas situaciones. Lo que más se maneja es la parte de los inventarios. Ahora les voy a dar un ejemplo, cómo se lo maneja. La parte de propiedad, planta y equipo y el deterioro, tanto de los activos como de los inventarios. La norma nos dice que nuestros activos pues tienen un deterioro que antes lo conocíamos como depreciación y que ahora se llama deterioro de activos. Que lo reglamenta la NIC 36, que lo hace de acuerdo a las políticas contables que tenga cada empresa y al uso de sus activos. La NIC 2 nos habla de los inventarios. ¿En qué momento usted reconoce un rubro como inventario? Entonces, yo reconozco como inventario todos mis bienes o mis servicios que los tengo disponibles para la venta. Para la venta. Que se den una rotación específica, ¿cierto? Y que sean susceptibles de generarme ingresos. Todo eso lo encuentran en la NIC 2. Que esos inventarios van a tener un deterioro, también lo van a encontrar en la NIC 2. ¿Cómo se maneja ese deterioro de inventarios? ¿A qué hace referencia un deterioro de inventario? Miren, hay empresas que tienen productos que no les rotan, que son productos que se han quedado ya mucho tiempo estancados. Entonces, la DIAN o la norma ahora les permiten descontarse un poco el desgaste de ese, o sea, lo que no les genera utilidad a ese inventario. Entonces les dicen en el negocio, usted encuentra de qué manera puede ejecutar un deterioro de inventario. ¿En qué están basadas? En las políticas que usted aplica en el momento de que inicia a realizar sus NIF. Entonces usted puede decir, todo inventario que no tenga rotación más de 180 días se le va a aplicar un deterioro. ¿Qué quiere decir aplicar el deterioro? Que usted le va a ir haciendo un desgaste porcentual y usted mismo en sus políticas, aparte de que establece el espacio, el tiempo, va a establecer los porcentajes. Entonces, valores de, no sé, de un salario mínimo en adelante va a tener un 3%. Hay unas tablas que te estipulan dentro de la NIC 2 que no te puedes pasar, pero el resto ya lo puedes dar
uno mismo, de acuerdo al uso, de acuerdo al movimiento. Y también se hace, y la DIAN le dice, ese desgaste, esa plata que usted la tiene ahí amortiguada, usted se la puede descontar, porque usted está dejando de generar utilidades por tener ese inventario ahí estancado. Usted se puede descontar ese gastico, porque es un gasto en sí, ¿cierto? O ese deterioro dentro de la declaración de renta, siempre y cuando que esté estipulado en sus funciones, en sus políticas, esté soportado, siempre y cuando cumpla con la normatividad que nos dice. Y así hay un manejo para la parte de activos más especiales. Hay casitos ya que saben salir de vez en cuando, pero que eso ya se les da pues, en el momento en que se vayan presentando. Los pasivos, pues los pasivos también tienen unos trateables, los que más cambios han tenido, chicos, eso sí, recuérdenlo, son los beneficios de los empleados. No sé si ustedes recuerdan que antes estaba todo en la 25, que se llamaban salarios por pagar, ahora ya, mentiras, había lo de salarios por pagar en la 25 y en la 26, lo de las prestaciones sociales. Hoy por hoy ya no, todo dijeron eso después de que sea para los empleados, eso es un beneficio al empleado, o sea que sueldo y prestaciones van juntas. Esas son unas deudas que usted las debe reconocer y las debe de darles un tratamiento especial. O sea, cambió en la parte de codificación. En la NIC 19 les va a decir de qué manera o por qué se cambia, cómo se reconoce un beneficio empleados, qué es un beneficio empleado. Los beneficios empleados son todas las deudas que usted tiene con él, que pueden ser los salarios, pueden ser comisiones, pueden ser bonificaciones, son las prestaciones sociales, las cesantías, los intereses. Todo eso hace parte de los beneficios de empleados. Se dice que en esta NIC 19 usted la va a encontrar. Que estos son los cambios más radicales prácticamente que la SNIF ha encontrado dentro de los pasivos, que son los beneficios empleados, los costos por préstamos. Miren que la parte de préstamo también dio un vuelco total dentro de la SNIF. Antes nosotros reconocíamos como préstamo cualquier ingreso que entraba a la empresa por cuenta de un tercero, digamos. Julanito de tal nos prestó 10 millones de pesos, pero la NIC 23 le dice que si no hay un tiempo estimado que usted vaya a darle uso a ese dinero, no puede ser préstamo. No lo reconoce como préstamo, sino como un ingreso para terceros. Entonces usted tiene que ir y manejar y leer esta NIC para mirar en qué momento ese monto sí es o no es catalogado y reconocido como un préstamo. Las provisiones y las contingencias y la medición del valor razonable. Cuando hablamos de valor razonable, estamos hablando del valor actual. Hay deudas o pasivos que usted o que en la empresa no se han podido pagar, pero que en vez de disminuir, se han ido incrementando porque van teniendo toda la parte de la amortización de unos intereses, ¿cierto? Y hay empresas que contablemente pueden tener un valor, pero cuando van a hacer sus acuerdos de pago con las entidades financieras o con sus proveedores, los proveedores les dicen, no, usted a nosotros nos firmó un pagaré, usted a nosotros nos firmó un contrato donde dice que si su deuda se atrasaba más de 120 días, iba a generar unos intereses legales. Por ende, su valor razonable de esa deuda, usted ya no me debe 20 millones, me debe 20 millones 500. Entonces la NIF 13 le dice cómo debe usted darle manejo al valor razonable de su deuda. ¿Cómo lo lleva a valor razonable, un valor que tenía estipulado antes y que posiblemente se puede subir? Deme un momento. Abra lens, por favor. Así da tratamiento para la parte de sus pasivos. Y ahí encuentra también la NIF, dónde los puede llevar, dónde los puede, qué tratamiento darles. Miren, nos explica la normatividad para arriendos, para impuestos,
Está apagado el micrófono, profe. Profe, no se le escucha. No se escucha, profe. Profe, no le escucha. Se me bloqueó. Ya va. Se bloqueó este equipo. Ahí, chicos, ¿ya? Sí, profe, ahí ya Ya, se le me bloqueó escucha. y se me puso negra la Ahí pantalla. ya. Yo dije, qué de buenas estos chiquillos. Bueno, No, terminemos mejor la idea. dicho, profe. No, terminemos la idea, ya vamos en buenas. Se me bloqueó, fue. Vale, entonces en ese orden de ideas ustedes van a encontrar, ¿no? Cada NIF para cada tipo de situación dentro de los activos, dentro de los pasivos, asimismo de los ingresos, ¿sí? De los gastos. Cómo reconocerlos y cómo poderlos aplicar. Bueno, esta parte de los estados financieros ustedes ya lo tienen como más presente. Yo les comentaba que cambiaron, ¿cierto?, los nombres, el estado de la situación financiera, que anteriormente era balance, el estado de resultados integral, que antes solamente era estado de resultados. Había un flujo de cambio en el patrimonio, ahora se llama estado de cambios en el patrimonio. El estado de flujo de efectivo y las notas y revelaciones. Ahora ya hacen parte de los estados financieros las notas y revelaciones a los estados financieros. Antes eran opcionales, ahora no. Toda la parte de los estados financieros deben llevar consigo las notas y las revelaciones. ¿Qué aspectos, miren, tenemos que tener en cuenta para la elaboración de unos estados financieros bajo NIF? Esto sí es bien importante, ¿no? Para yo poder preparar unos estados financieros bajo NIF, tengo que tener presente algunas condiciones. Entre ellas, que la presentación sea razonable y que vaya de acuerdo a las normas, que vaya de acuerdo a la ley. Cuando hablo de presentación razonable, estoy haciendo referencia a que mis datos tienen que ser tomados fiel y dignamente de la parte financiera. Tienen que ser datos reales. Yo no puedo generar unos estados financieros, como lo hablábamos anteriormente, inventándomelos, ¿cierto? O sacando valores o maquillándolos. No. Tiene que ser de un negocio en marcha, o sea, de un negocio que esté activo, de un negocio que esté ejecutándose. Para yo decir, voy a generar estados financieros. Tiene que haber un principio de devengo o causación. ¿Qué hace referencia a esto? Que se supone que todo debe quedar registrado. La causación quiere decir que yo me voy bajo el principio del registro en el hecho que sucedieron las cosas. Yo mis gastos los registré
en el año que estoy diciendo. Si estoy presentando estados financieros del 2020, esos gastos o esos ingresos son principio y causación de ese año. Son registros realizados en ese periodo. Yo no puedo decir, voy a meter unos ingresos que tengo proyectados ganarme el próximo año. No, tengo que basarme en un principio de devengo o causación. ¿Qué significa? El registro en el momento de los hechos. Una consistencia en la presentación. Algo materialidad y agrupación. Cuando me hablan de materialidad, quiere decir algo físico, que yo lo pueda verificar, que yo lo pueda, que sea contundente. Que haya una compensación y que haya una comparatividad. Que yo tenga históricos para comparar esa parte de la presentación de mis estados financieros. Normalmente, chicos, lo que la SNIF busca es que la presentación de los estados financieros sea de una forma más real, sea de una forma más legal, digamos. ¿Listo? Que sea una forma más certera, de que ellos tengan la certeza de que la información financiera que se registran dentro de estos elementos sean reales. Por eso ellos le ponen tantas condiciones, le dicen tiene que venir así, tiene que ser así. ¿Cómo lo verifican ellos? Pues en el caso de una auditoría. O si no, pues es muy fácil, ¿no? El papel aguanta lo que le ponga. Pero en el caso de una auditoría, ustedes tienen que presentar todo lo que están diciendo que sus estados financieros tiene, en sus activos, en sus pasivos, tienen que presentar los soportes. Entonces, por eso le dicen, la información tiene que ser fidedigna, tiene que ser real. ¿Listo, chicos? ¿Vamos hasta ahí? Esta parte no se las voy a explicar. Sí, Sí, señora. profe. Sí, profe. ¿Dudas? Bueno, con esto les voy a pasar a explicar, cuando yo ya tengo todo eso en mis estados financieros, yo ya tengo claro qué tengo que presentar, cómo lo tengo que hacer. Cuando yo les hablo a ustedes de que tengo que tener presente, ¿no? Las políticas o los procedimientos que yo haya ejecutado, de qué manera los hago, les voy a presentar dos ejemplos para que ustedes tengan como mayor conocimiento, cómo yo puedo hacer ya, yo voy a implementar mis NIR, voy a trabajar en NIR, pero cómo voy a reconocer yo un activo, cómo voy a reconocer yo un pasivo. El problema es que cuando comparto, como que se me aloca. Entonces les voy a presentar dos procedimientos que una vez yo ya tengo organizada mi parte financiera, ya tengo claro lo que yo tengo que estipular, entonces voy a realizar unos procedimientos dentro de mi empresa. Las políticas ya las vimos, si no estoy mal, yo a ustedes les explicaba más o menos cómo se creaban unas políticas. Quisiera explicarles un ejemplo de unos procedimientos para que tengamos un poquito más claridad. Espérenme que me cargue. Les voy a mostrar unos procedimientos de la parte contable. ¿Cómo ustedes podrían trabajar estos procedimientos y cómo se trabaja en la vida real? Ahora esperemos que no. Se me está congelando la imagen, es el frío.
Aquí hay un procedimiento, chicos, de la parte de pasivos, si no estoy mal, de pagos, de ingresos, de cómo se hace un procedimiento de la parte de pagos. Entonces acá nos hablan, cuando yo hablo de procedimientos, que yo tengo que tener claro cada cosa para yo poder establecer bien mis estados financieros, yo tengo que coger por cada cuenta e ir estableciendo un procedimiento que le voy a dar. El procedimiento quiere decir el manejo. Entonces yo aquí tomo y digo, mi empresa maneja una caja menor. ¿Cómo es ese procedimiento de la caja menor? ¿Quién lo maneja? Mire, el jefe de compras, en este caso era el jefe de compras quien lo manejaba, le pasa contabilidad al reembolso relacionando consecutivos, con un concepto del gasto que realiza, con un valor. Y dice que ya la parte de contabilidad revisa todo eso y realiza una causación. Un procedimiento es decir cómo es el manejo de cada área. Entonces, en caja menor, ese es el manejo. La persona encargada hace un reembolso, hace una relación de todos los gastos detallados con su tercero y su nombre y lo pasa a contabilidad. Y es contabilidad quien se encarga ya de cruzar ese gasto. ¿Bajo qué hago esto? Bajo unas políticas que anteriormente las habíamos visto, ¿cierto? Entonces yo digo, mi política dice que todo recibo debe de ir soportado con su documento, que todo recibo debe ir con la firma del tercero o del beneficiario. Entonces todo ese procedimiento también lo tengo que estipular. ¿Cómo es el procedimiento de bancos? Cada mes se realiza una conciliación bancaria. Cada mes yo identifico los gastos bancarios, ¿cierto? Y al finalizar el mes, yo lo que hago es el registro de ese tipo de gastos en mis libros contables. Y si tengo cuentas por cobrar a terceros, pues se los estipulo. Pero yo aquí hablo de cómo yo manejo mi cuenta o mi procedimiento para bancos. Asimismo, chicos, yo les saco un procedimiento a mis clientes. No me voy a demorar mucho aquí, solamente es un ejemplo, ¿cierto? Entonces yo digo, yo tengo unos clientes con los cuales yo les doy una carta de tantos días. El cliente debe de cancelarme en un periodo tal. Una vez no se cancele dentro de ese periodo, se empieza a generar un interés y se va a aplicar dicho porcentaje para un nuevo cobro. Un anticipo de impuestos, ¿cómo lo manejo? El anticipo de los impuestos hace referencia a las retenciones, al RETE-ICA, a la RETE-FUENTA, al RETE-IVA cuando existía o cuando se dan en empresas que son grandes contribuyentes, ¿cierto? Y la autorretención del CRE. ¿Cómo lo maneja? Pues yo registro en cada cuenta, sea por pagar, en este caso, como estamos hablando de activos, es una cuenta por cobrar, todos los valores que me retienen los terceros, para una vez se finalice el periodo, solicitar el certificado y poder cruzar esa retención. Así yo le hago un procedimiento a cada, miren, estas son como mi Biblia, digamos, a cada ítem. Yo cojo mi estado financiero, mi estado de la situación financiera y empiezo caja, bancos, clientes, inversiones, inventarios, préstamo a empleados, deudores. Miren el procedimiento de inventarios, ¿cómo lo miro? La contabilidad al finalizar de cada mes imprime un movimiento de los libros de inventario para realizar la comparación con inventarios físicos. O sea, quiere decir que yo mi inventario lo comparo, lo verifico, es un inventario real. Si se encuentran diferencias de cantidades, se ajustan para que quede el inventario real. Pero, mire, por ejemplo, aquí ya nos hace falta algo, ¿ya? Sin generar ninguna cuenta por cobrar a terceros por diferencias de entradas. Miren, aquí se ajustan sin generar diferencias. Si usted así lo tiene estipulado, déjelo. Pero si usted dice, se ajusta al finalizar el mes y la cuenta o las diferencias se llevan a unas cuentas por cobrar, identificando el responsable del área, también es válido. Eso ya lo manejan de acuerdo al movimiento o al tamaño de la empresa. Hay empresas pequeñas que dicen, no, aquí las diferencias son pequeñitas, entonces esos ajustes se van asumidos prácticamente.
Pero para cuando yo hago esa parte en mis estados financieros y esos registros, yo tengo que irme y guiarme de esto, de mi procedimiento. ¿Cómo está mi procedimiento? Mi procedimiento dice que lo tengo tengo que generarlo a cuentas por cobrar, o dice que lo va a asumir la empresa. Si dice que lo va a asumir la empresa, listo. Entonces, así mismo yo registro mis estados financieros. Y asimismo yo hago mi registro contable. Pero si en mis registros, en mis procedimientos no está estipulado eso, yo no puedo venir y cambiar las dos cosas. Toda la parte de NIF va en cadena. Las políticas con los procedimientos y los procedimientos con los estados financieros. La propiedad, planta y equipo. Miren que es como lo que uno más mira en activos, en inventario y en propiedad, planta y equipo. ¿Cómo lo manejamos? Entonces me dice que yo tengo una propiedad, planta y equipo y yo empiezo a discriminar. A veces uno lo ve muy general, pero cuando ustedes discriminan, entonces dicen mi propiedad, planta y equipo dentro de la empresa está compuesta por equipo de oficina, equipo de restaurante, equipo de cómputo, equipo de flota y transporte, equipo médico, equipo, bueno. Tienen que discriminar ítem por ítem. Tienen que hacerle un análisis al grupo por el grupo. Y finalmente tienen que hacerle el mismo análisis de la depreciación o el valor actual que vaya a tener cada elemento de esos. Y así esos procedimientos, chicos, se hacen por todo. Entonces yo ya vengo y digo, vamos a ver las cuentas por pagar o mis pasivos. Entonces yo tengo honorarios de pasivos, yo tengo servicios, yo tengo arrendamientos. Y cada uno le empiezo a dar la forma, cómo yo lo voy a manejar y cómo yo lo voy a registrar. Para que en la hora de una auditoría, que me digan en NIF, usted tiene unos estados financieros así, pero a mí me gustaría ver cómo usted los está reconociendo o cómo usted permitió reconocer esos pasivos. Muéstreme su manual de función, sus políticas, y muéstreme sus procedimientos, cómo los estipuló. ¿Sí los dejó estipulados que así se les va a reconocer? ¿O se los inventó a última hora? No, estos hagámoslos así, pongámosle que sí se va a reconocer un pasivo, así no tenga soporte. No, ¿dónde se basó? Miren, para yo hacer un procedimiento tengo que basarme en la norma. En la norma me dice que tiene que ser un pasivo real, un pasivo soportado, un pasivo cumplido. No puede ser un pasivo porque yo pienso sacar un crédito, no, tiene que ser un pasivo cumplido. Entonces, todo eso yo lo soporto en mis políticas y en mis procedimientos. ¿Listo, chicos? Sí, Sí, señora. profe. Bueno. El computador está... Se me queda pensando, no me deja pasar a otro ítem. Bueno, por hoy dejemos hasta ahí, no los quiero abrumar mucho, quería así aprovechar una horita siquiera para darles clases. Según tengo entendido, me decía el profe Oscar que habían cambiado unas fechas, que vamos a tener clases presenciales. ¿Ustedes van a tener clases presenciales el otro sábado? ¿Les dijeron? No, No, ¿No les han dicho? No, entonces yo les confirmo, porque el profe me dijo, si los llamamos disculpe, para una profe. materia, llamamos para las dos. No, sí se confirmó. Ahí está lo que, chicos, en el grupo mío, ¿Sí? por parte de los que estamos de Administración de Negocios Internacionales, yo hablé con él y él sí nos confirmó para el otro sábado, no sé al otro equipo. Entonces, sí, porque a mí me dijo él que los habían citado para los dos grupos. Pero a los de contaduría no, porque ahí tuvimos clases con la profe y tampoco no nos dijo nada. ¿Cuántos? Perdónenme, espérenme, voy a llamar listica, ¿listo? Para de una vez definir eso, porque el profe me dijo, el profe Oscar me dijo, lo que pasa es que queremos hacer un solo llamado para que puedan asistir, por lo menos que tengan una clasecita, porque nosotros tenemos todavía 2 clases, ¿no? Pendientes. señora. Dijo, por lo menos que tengan una clase presencial. Entonces yo les dije, pues en el correo o en el mensaje que tenía de la profe Cindy, no los habían metido en nuestra materia, pero si la incluían, pues no había inconveniente. Porfa, sino que qué pena con ustedes, está mi computador como
como congelándose. Se ¿Me quiere ir a pueden- celebrar. Hasta que se va a celebrar esa ¿Me pueden escribir, porfa, en el grupo Contaduría, Administración, para yo saber cuántos hay del 1 y cuántos? La idea es que asistamos todos, pues son los que más podamos. ¿Listo? Profe, los que están lejos, normal, por Teams. Pues me imagino que nos ha de tocar, ¿no? Pero como les digo, pues la ideal, lo que decía el profe Oscar, era que se haga como una clasecita general y podamos estar todos presentes. Pero de todas maneras, porfa, yo sí quisiera saber cuántos hay de administración y cuántos son de contaduría. Porque a los de administración ya les confirmaron, me dicen, ¿verdad? Sí, señora. Se me quedó mi equipo ahí. Entonces, porfa, me escriben al grupo, yo defino y el lunes hablo con los perfiles. Ajá. Profe, qué pena, pues yo voy a aprovechar. Lo que pasa es que yo tengo una cita médica con mi hijo en la ciudad de Cali el día viernes. Entonces, no me vayan pues, a colgar, espérenme. Es que no he podido abrir ni el del listado, ve. Qué raro que se me bloqueó todo. Bueno, díganme. No, ya aparece, ya aparece. Espérenme, voy a mirar si puedo abrir el listado, porfa, porque si quisiera verificar. ¿Con cuántos contamos? Ténganme un poquito de paciencia, que mi equipo no sé qué le pasó hoy. Estoy en una parte donde no tengo muy buenas conexiones. A ver si puedo abrir el listadito y verificamos. Y según eso, de una vez, para que lo dejemos cuadrado y así sabemos que el próximo sábado ¿qué les sale en la pantalla a ustedes, chicos? No, nada, profe. Un cuadro negro, diga. Retención en la fuente. Ah, sí sale proyectada, por lo menos la pantalla. ¿Por qué se me...? Denme un segundo. Qué raro, se congelado. Chicos, ¿alguien de aquí que no está en el grupo? Tengo 19 participantes. Chicos. Ahorita sí ya no se le mira nada, profe. Hola, ¿me ven? ¿Me escuchan? Sí, profe, escucharla sí. Sí, se le escucha, profe. ¿Será? Se quedó y no coge ni para atrás ni para adelante. Porfa, no, escríbame en el grupo quién tiene disponibilidad para el próximo sábado. ¿Listo? Mejor. Yo ya los cuento y le digo al profe Oscar con cuántas personas contamos.